la cagaste. ¡Amarillo! Amarillo, weón, ándate. Que queda poquito, weón. ¡Mentiroso! 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 ¡Vende patria! ¡Sinvergüenza! ¡Vende patria! ¡Merluzo! Ay, mi estimado telepensante, si usted o yo fuéramos Boric, imagínese, ¿cómo nos podemos explicar que nos traten así en las calles? Que haya gente que nos grite, traidor, amarillo, vendido, vende patria. ¿Sabe lo que yo haría? Yo pensaría que hay 3 grupos de personas que me pueden tener sangre en el ojo, como quien dice. Uno son los de extrema izquierda, que me gritan amarillo, etc. Los otros son grupos pequeños de gente que se siente muy tocada con este proyecto de nueva constitución en sus intereses, en su tipo de vida. Y los otros son ciudadanos normales, apolíticos, comunes y corrientes, que se dan cuenta que acá hay un proyecto de nación indigenista, como lo dije en la última columna que publiqué, que claramente atenta en contra de Chile y de los chilenos. Entonces, lo que yo le propongo hacer en esta columna es abordar un poco la perspectiva de estos 3 grupos posibles, que serían los que se animan a gritarle esa cantidad de improperios a el actual presidente de nuestro país. O sea, estamos hablando de vendido, nos fregaste a todos, te queda poquito, te va a ir el 5. Hay una mezcla, ¿no? Entonces, pensemos primero en la extrema izquierda. Si yo fuera Boric diría, pero ¿por qué se enojan? Con que yo establezca que Chile es una república solidaria, ya puedo establecer los impuestos que yo quiera, porque en pos de la solidaridad puedo lograr la tan anhelada igualdad. Si yo al mismo tiempo digo que es un Estado social y democrático de derecho, sí, pues ahí pueden haber algunos enojados, porque los que pueden haber estudiado la implementación del Estado social y democrático de derecho en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, puede ser que estén medio enojados conmigo, porque se dieron cuenta. No tienen que haberse dado cuenta si esta gente no estudia estas cosas. Entonces, ¿quién más puede estar enojado conmigo? ¿Sabes quién puede estar enojado? Un pequeño grupo. El primer grupo que podría estar enojado con Gabriel Boric, que no lo ha dicho nadie, y son los miembros de los pueblos originarios que no son comunistas y que no están de la mano con el narcoterrorismo. ¿Y sabe por qué? Porque el artículo 5, mi estimado telepensante, dice que los miembros del pueblo originario van a ser integrados en órganos de elección popular a nivel comunal, regional y nacional, así como en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones. Oiga, esto es asimilación forzada, no es otra cosa. Porque si los miembros del pueblo originario quieren dedicarse a la agricultura, al arte, a la música, no van a poder, porque van a ser integrados por motivos raciales a la estructura del aparataje estatal y a dedicarse al poder político y a ser miembro de la burocracia del Estado. Eso es una asimilación forzada, gravísima, en la que muy poca gente, no, creo que nadie, ha puesto atención. Usted me va a decir, pero el artículo 65 está en contra de la asimilación forzada, lo penaliza. Sí, pero esta Constitución, si usted se da cuenta al final, tiene tantas contradicciones que por eso es imposible hacerse cargo de una sola vez de la cantidad de aberraciones que contiene. Porque en términos generales, de hecho, lo que está planteando la plurinacionalidad es, ya lo hemos hablado, ¿no?, un desmembramiento del territorio. ¿Quiénes gobiernan en un territorio desmembrado? Bueno, finalmente el más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? El narcoterrorista. Es decir, aquí se está bajo un cierto paraguas de un determinado indigenismo, armando lo que ya teníamos en Colombia antes de Uribe, armando lo que hay en Venezuela, que no se da a conocer, pero es tal cual, porque ya es narcodictadura, ya se tomaron el Estado, etcétera. Pero volvamos con nuestro presidente. Entonces tiene que decir, pero es que no, ¿sabes qué? No, porque tampoco si los miembros del pueblo originario no se han dado cuenta que los estamos usando para avanzar el proyecto político del socialismo bolivariano del siglo XXI, uno de cuyos cerebros es García Linera, mi gran profe. No se tienen que haber dado cuenta, no son tan inteligentes todavía que los estamos usando. Yo creo que tiene que ser el artículo 34. Claro, porque ahí lo que nosotros hicimos es establecer la diferencia entre chileno y no chileno. Unos tienen derechos y los otros no, porque le aseguramos los derechos a los pueblos indígenas y a sus integrantes en virtud de su libre determinación, al pleno ejercicio
de sus derechos colectivos individuales, derecho a la autonomía, al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad, a la cosmovisión y un largo etcétera, mi estimado telepensante, que no se asegura al resto de los chilenos. Entonces, si yo fuera Boric diría, no, pero no creo que se hayan dado cuenta. O sea, si ni siquiera el punto más clave, porque igual lo hablamos en el acuerdo con Telier y todo, y bueno, o sea, se nos anduvo enojando Jadwe, pero lo que pasa es que igual les pasamos gato por liebre, porque nadie ha dicho cuáles son las tierras, los territorios y recursos en su dimensión material e inmaterial que corresponden a los miembros de pueblos originarios. Y como nadie sabe cuáles son esas tierras y tenemos la indemnización al precio justo, les expropiamos todo y les vamos a pagar lo que nosotros queramos, si es que les pagamos algo. Entonces, ¿sabes qué? No creo que se hayan dado cuenta de eso, porque lo que nadie se ha preguntado es cuál es el territorio que corresponde a estos pueblos indígenas. Y ahí es donde está la trampa. Nosotros podemos decir ahora, no, si no te preocupes, compadre, si igual esto va a ser igual para todos, pero ellos sus territorios. Bueno, por sus territorios pueden ser todo Chile, ¿no es cierto? Entonces, eso está establecido y no se ha cambiado. Artículo 79. El Estado reconoce y garantiza conforme con la Constitución el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. No la suya, no la de quien pueda ser de abuelo indígena, pero no de mamá y de papá, porque no sé aquí dónde está el Ministerio de la Raza que va a determinar quién sí y quién no. No sé cómo lo van a ver eso si nosotros somos un país mestizo. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. Esto no fue cambiado con el proyecto, sino que la posibilidad que tenían los pueblos originarios de influir a través de un plebiscito, ¿no es cierto?, en las decisiones nacionales. Pero eso también se ha puesto en cuestión, de que efectivamente estén dispuestos a reformar ese aspecto del proyecto de nueva Constitución. Sigamos con el artículo 79. Conforme con la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios. ¿Qué es lo que son sus territorios? Nadie sabe. Bueno, ese artículo 191 que establecía que los pueblos y naciones indígenas deberían ser consultados, ahora en todas las materias y asuntos que les afecten, ahora lo cambiamos, piensa Boric. Así que no pueden estar tan enojados, porque ahora va a ser solamente respecto de aquellas materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Bueno, y dígame usted una cosa, ¿y qué materia no los va a afectar? Entonces, ¿por qué estará enojada esta gente? Volvamos con Boric. Capaz que se dieron cuenta de que ninguna parte de nuestro país queda fuera de la categoría de entidades territoriales. Porque como ya le dije, nadie ha hecho el mapa. Pero si se dieron cuenta, capaz que por eso me gritan traidor, por el artículo 234 que establece que la autonomía territorial indígena es la entidad territorial dotada de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales. La ley, mediante un proceso de participación y consulta previa, creará entonces este procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de autonomías territoriales indígenas. Tiene que pensar Boric. Igual está lleno de merluzos que van a aprobar este mamarracho. Aunque les estemos diciendo que la unidad territorial se termina y que vamos a tener que reactivar el pase de movilidad para darles autorización de libre tránsito en el territorio. Porque prácticamente estamos en eso, mi estimado telepensante. O sea, no vamos a tener... Tiene que ahora cambiar, asegurar la libertad de tránsito a lo largo y ancho de Chile a todos los chilenos, porque en este proyecto no está asegurada. Ahora, volvamos con Boric. De lo que sí estoy seguro es que nadie se ha percatado del artículo 199, que en la práctica le da salida al mar a Bolivia y da los primeros pasos hacia la nación indigenista. Ponga atención, mi estimado telepensante. Las comunas y regiones autónomas ubicadas en zonas fronterizas podrán vincularse con las entidades territoriales limítrofes del país vecino a través de sus respectivas autoridades para establecer programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario y la prestación de servicios públicos y la conservación del medio ambiente según los términos que establezca la Constitución y la ley. Además,
En el artículo 14 se declara que Chile le va a dar preponderancia, ¿no es cierto?, a su integración con América Latina y el Caribe. Ya, no, pero no por eso me van a estar gritando todo lo que me gritan. Capaz que están enojados, piensa el presidente, en nuestro juego imaginario que estamos haciendo, porque se les acaba el Estado de Derecho. El artículo 309 establece la diferencia entre chilenos e indígenas. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación y cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. El artículo 322 establece que la función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Cuando se trate, mi estimado telepensante, de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, los protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas. El artículo 329 establece que la Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de jurisdicción indígena. Lo hará en sala especializada, mi estimado telepensante, y asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio. Usted, como lo hizo Mochiati, se ha preguntado qué es lo que debemos entender por jurisdicción, código penal, código civil, teoría jurídica indígena. Bueno, una de las pocas referencias que tenemos están en el libro Usos y Costumbres de los Araucanos de 1870 de Claudio Gay. Le voy a leer algunas cosas para que usted se haga una idea de, al menos con los mapuches, que vendría siendo el pueblo originario que tiene mayor presencia, ¿no es cierto?, mayor número de integrantes dentro de estas naciones originarias. ¿Qué es lo que se entiende o qué es lo que se veía y se observaba en la época? Era su sistema de justicia. Vamos con Claudio Gay. Como la noción de derecho es poco conocida por los araucanos, la justicia no puede sino ser una manifestación de las leyes de la naturaleza fijadas por la costumbre. Y en efecto, su principio fundamental, llamado admapu, no descansa sobre nada fijo ni determinado, y varía según las localidades y el capricho de los individuos. No tienen prisiones, tribunales ni asociaciones judiciales, ni tampoco una garantía ejecutiva con la que puedan contar. Hacer proceso judicial no es más que una simple formalidad de lo ofendido, que casi siempre juega los roles de juez y de vengador de su propia causa, volviendo así a la justicia una pura cuestión de fuerza. De este modo, el derecho en las pequeñas tribus es mucho más efectivo en manos de los comisarios de indios, pues son más respetados, mejor considerados e inspiran una confianza superior. Sin embargo, hoy en las tribus vecinas de los chilenos, esta autoridad de los caciques está siendo más respetada y sus veredictos serían más provechosos si los regalos que reciben no vinieran a manchar su imagen. O sea, hay que llevarles regalos. ¿Ah? Bueno, hoy día hay varios jueces wincas que actúan así, por lo que me han contado. Por lo que me han contado, dicen las malas lenguas. El robo. Veamos qué pasa con el robo en el marco de la judicatura de los mapuches. El daño a la agricultura y la falta de cosechas llevaron a hambrunas tan grandes y continuas que el robo se convirtió en la gloria de los que consiguieron saquear los campos de los españoles, viéndose a sí mismos como dueños de todos esos bienes que les fueron expoliados y que eran de primera necesidad. En tales casos, el ofendido va a quejarse al cacique, quien llama a la persona denunciada para que dé explicaciones sobre el hecho que se le imputa, y su respuesta es siempre la negación. No, yo no he robado nada, po. La pena del talión es muy utilizada. Cuando es un caso de muerte, su nombre es chafpelonco y la sangre debe ser pagada con la sangre. Cuando se trata de devolver el objeto robado o su valor, es el tirtupeñicuyín.
Para este último, en tiempos pasados, bastaba con la simple forma de arbitraje, pero hoy en día se obliga al delincuente a pagar una multa de 2 o 3 veces su valor. Ha ocurrido que algún ladrón de una reducción diferente haya sido bárbaramente quemado, pero lo más frecuente es que vayan a reclamar al cacique, y si este o el ulmen designado como intermediario se negara a hacer justicia, no les queda más remedio que tomar represalias y con ello hacer uso del poder con la violencia. Estos hechos han sido causas de muchas guerras. Si un individuo de nacionalidad chilena ha robado o engañado a un indio, este no tiene empacho en cobrarse desvalijando al primer chileno que se le cruce y decirle que vaya a cobrarse con el mismo pícaro ladrón, si acaso sabe el nombre. Respecto a los homicidios, mi estimado telepensante, casi siempre son el resultado de alguna disputa en esas reuniones báquicas tan comunes entre ellos, a las que nunca asisten sin armas. Si en el momento los parientes o amigos de la víctima están presentes, se apoderan del asistino, lo llevan a un campo, lo desvisten y lo hacen sufrir la pena del talión. Si por el contrario el culpable consiguiese escaparse, olvidan el chafpelonco y prefieren entonces tratar el caso por composición. Para este efecto, dice Claudio Gay, el hermano de la víctima lleva el cadáver hasta su casa o hasta el asesino. El cacique fija el precio de la reparación, pero sin obligar ni realizar ninguna acción contra el homicida. Se desarrolla un debate entre las dos partes que puede durar más de un año. Si la víctima es mujer, se aplican compensaciones pecuniarias con objetos o animales. Al igual que los bárbaros de la antigua Germania, la víctima solo puede ser enterrada luego que el asesinato sea castigado o multado. Si el homicidio sucede entre miembros de una familia, no tiene derecho a compensación, aunque haya sido voluntario. Se trata de un crimen privado, pues se ha derramado la propia sangre. Así, el padre puede matar impunemente a su mujer, a su hijo, y este puede también matar a su padre, a su madre o a su hermano, sin que la justicia tenga poder alguno en contra suyo. La mujer puede matar a su hijo, pero no a su marido, y en tal caso debe pagar por su muerte. Lo que también sucede en ciertas tribus es el marido que mata a su esposa. En tales casos, esa restricción ha suavizado los excesivos derechos del hombre y mejorado las costumbres de las tribus. Eso es la página 147 de Claudio Gay, Usos y costumbres de los araucanos, 1870. Podríamos hacernos cargo de eso, ¿no? Bueno, volvamos con nuestro presidente. No, pues ¿quién ha leído a Claudio Gay? Nadie leído a Claudio Gay, así que da lo mismo esto. Y menos todavía se han dado cuenta de cómo destruimos el Estado de Derecho. Así que no creo que los merluzos me acusen de porque usted sabe que cuando a uno le dicen que es tonto, uno acusa al otro de tonto. Cuando a uno le dicen que es rasca, uno acusa que el otro que es rasca. Uno le dice merluzo, el otro va a decir que los merluzos son los demás. Pues es lógico, ¿no? El artículo 311, 312 establece la diferencia entre todos los nacidos ricos, pobres, hombres, mujeres, minorías y mayorías sexuales, etc. Se acaba, mi estimado telepensante, la meritocracia. Con esto se termina de consolidar definitivamente el triunfo cultural de la extrema izquierda en nuestro país. Esa es su principal bandera de lucha y por eso enarbolan la igualdad. Porque lo que la izquierda quiere es destruir la meritocracia. Usted se preguntará ¿por qué? Porque cuando usted sabe que usted se merece lo que ha ganado porque es resultado de su esfuerzo, es más difícil quitárselo. Para eso usted tiene que dejar de entender que su esfuerzo es la causa de que usted tenga lo que tiene y por lo tanto lo merece. De ahí que sea tan importante hoy día avanzar en paridad de género. No es el talento de una persona o de otra el que va a definir, ¿no es cierto? No es el talento, no son sus estudios, no es su esfuerzo. Son los genitales lo que va a definir si una persona u otra ocupa un cargo. Eso es destruir la meritocracia. Eso es desmantelar uno de los fundamentos de la civilización cristiana occidental y de nuestro éxito. Así de simple. Usted me dice, ¿dónde sale eso? Artículo 311, 312. La función jurisdiccional debe ejercerse bajo un enfoque interseccional y debe garantizar la igualdad sustantiva y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos en la materia. La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. ¿Sabe lo que es eso, igualdad sustantiva? Se termina la igualdad formal, porque la igualdad formal
supuestamente está basada en un modelo heteropatriarcal. Por lo tanto, hay que superar, con la igualdad sustantiva se superan las desventajas de quienes son afectados por el trato desigual. Y en ese sentido es una concepción asimétrica de igualdad. O sea, usted necesariamente, si es hombre, en un juicio, un juez va a tener que asumir que yo como mujer soy víctima del patriarcado. Y por lo tanto va a tener que aplicar perspectivas de género. Y eso va a significar que en este concepto de igualdad sustantiva, usted y yo no somos iguales personas en tanto tenemos libre arbitrio, y ahí es donde se funda nuestra dignidad para hacer el bien o el mal. No. Porque yo puedo hacer más mal porque soy mujer, ¿me entiende? Porque yo vengo más dañada, ¿se entiende? Lo mismo pasa con las diferencias de riqueza, con las diferencias en el tipo de vida asociado a la sexualidad, etc. ¿Se entiende? Y además se incorporan todos estos criterios de justicia histórica. Imagínense lo que pasa con nuestro Estado de Derecho. O sea, desmantelan la meritocracia, que es el fundamento de nuestra actividad como personas que desarrollamos talentos para entregar al mercado, y sabemos que si nos esforzamos y no dependemos del Estado, ni del burócrata de turno, ni del narcotraficante, ni hacemos actividades ilícitas, vamos a salir adelante. Luego destruimos con la igualdad sustantiva la igualdad formal, en la que se puede reclamar cualquier cosa, y evidentemente que si alguien sabe que de decir que en realidad se autopercibe con otro género, qué sé yo, lo va a hacer, porque evidentemente aquí se establece, esto es el pandemonio, eso es lo que es. Pero los jueces hicieron la genuflexión, le dieron las gracias porque no los dieron de baja, mientras les desmantelan absolutamente todo el sistema judicial. El único, o sea, no es el sistema judicial, lo que les desmantela es el concepto mismo de justicia. Porque si usted es hombre y mata, y yo soy mujer y mato, yo voy a tener una pena mucho menor, ya lo es de hecho, pero va a ser mucho menor aún. Porque no es que a usted la vida le fue más fácil que a mí, aunque haya tenido cáncer, aunque se le hayan muerto sus hijos, aunque haya sido huérfano, etc. Pongámoslo en un caso extremo. Entonces no importa porque usted es hombre. Entonces, como el modelo a usted lo beneficia, el juez tiene que hacerse cargo al juzgar de mí. Ahora, cuando yo esté frente a una mujer que es lesbiana, o mientras una mujer que es lesbiana esté frente a una mujer, porque está la interseccionalidad, que es lesbiana pero al mismo tiempo es miembro del pueblo originario, y así ad eterno. ¿Se entiende? Ahora, déjeme hacerle una pregunta, porque acá lo que hace la igualdad sustantiva es respetar supuestamente las diferencias, para lo cual puede ser necesario cambiar o modificar las estructuras que impiden a las personas que no se acomodan al modelo hegemónico poder gozar de los mismos derechos y oportunidades. O sea, hay gente que no se acomoda al modelo hegemónico. Pero ese modelo hegemónico ya no debería existir si tenemos educación sexual integral y no sexista, porque nadie más debe definirse como hombre o mujer. En el extremo, la educación no sexista lo que promueve es un ser humano andrógino, y eso es así, sin definición. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Las categorías impuestas en torno a la sexualidad, el género, el origen racial o los ajusticiamientos históricos, ¿no constituyen un modelo hegemónico acaso? ¿Y por qué ellos? ¿Por qué hombre, mujer, minoría sexual, heterosexual, pueblo originario, winca, afrodescendiente, chileno? ¿Por qué esas categorías y no otras? ¿Quién las eligió? ¿Por qué no ponemos fachos pobres, los amarillos, los cuicos culposos, los autoflagelantes, los mega ricos? Los mega ricos. Usted me dice, pero ¿cómo vamos a tener un grupo de víctimas que son mega ricos? Sí, yo conozco mega ricos, y yo creo que no son pocos, que sufren de anorexia afectiva. Sufren. Eso es algo que yo siempre le decía a mis estudiantes. Usted no lo cree, pero la gente con plata también sufre. No lo puede creer. Sufren. Y muchas veces de un mal que es tremendo, que es la anorexia afectiva. Podemos también sumar a los grupos, a todos los discapacitados que no quieren discriminación positiva, a los alcohólicos abstemios que superaron su alcoholismo, a los drogadictos, a todos los grupos religiosos, y a las Rusias inteligentes, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué esos grupos y no otros?
¿Quién vino a imponernos que tengan que ser esos los grupos? Esto es una manipulación ideológica que no podemos aceptar, y menos todavía sobre la base de la extorsión emocional que se ha impuesto. Al final a uno no le puede importar que le digan que es mala persona por no hablar en lenguaje inclusivo. Porque entonces le van a decir que usted es mala persona si es que no asesina a X o a Y, porque es de las malas personas a las que hay que asesinar, como los dueños de los medios de producción. En el caso de los nazis, ¿no es cierto?, con la minoría judía. Y acá puede ser cualquier otro. Entonces, ¿ya hasta cuándo con la lesera? Si sabemos en qué terminan estos cuentos. Volvamos con el presidente. No, si no se dan cuenta, esto de la igualdad sustantiva, no cachan nada. No es que la gente no piensa. Entonces se los pasamos por colado nomás y no cachan que con eso le estamos destruyendo el Estado de Derecho. Y además con la paridad le destruimos la democracia, porque ya no una persona, un voto tampoco vale. Y además les destruimos la meritocracia. Le estamos destruyendo todo, pero no cachan nada. Se han puesto poquito esto de que le llama la atención una regionalización tan extrema. Pero es que son merluzos, no, olvídate. Nunca se van a dar cuenta además que les azorrochamos al piso, pero para siempre, con esto de que todos los órganos del Estado autónomos y del Estado se rigen por el principio de paridad. Los que sí podrían haberse enojado, que podría haber sido un grupo, son los jueces. Porque el artículo 315 dice, las jueces, perdón, a mí hasta me cuesta esto, las juezas y los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento y en general por toda prevaricación, denegación y torcida administración de la justicia, que mi estimado telepensante aquí se va a llamar torcida la administración de la justicia cuando sea en términos formales y se ocupa la igualdad formal, que es la única a la que podemos acceder todos los seres humanos en una condición de igualdad política y de igual dignidad. Imagínense. Y más encima, el juez que se va a encontrar de todas estas descalabros ideológicos va a tener que pagar de su bolsillo. Las sentencias deberán ser siempre fundadas y redactadas en lenguaje claro e inclusivo, como si el lenguaje claro e inclusivo no fuera otra contradicción. El Consejo de Justicia es un órgano autónomo, técnico, paritario, plurinacional. No, pero nosotros les dimos ya la papita caliente, tiene que decir Boric, porque nosotros les dijimos que íbamos a conservar el Poder Judicial. Lo que ellos no saben es que los vamos a hacer fallar según nuestras reglas, les vamos a cambiar toda la teoría del derecho en la que está fundada la democracia constitucional y el republicanismo, y los vamos a transformar en marxistas, quieran o no quieran. Los vamos a transformar no en marxistas, neomarxistas como soy yo, socialistas del siglo XXI, los bolivarianos. Van a tener que aceptarlo nomás, porque si no los echamos con el Consejo de Justicia, listo. Pero dejémosle el Poder Judicial, pero va a ser un Poder Judicial que va a estar manejado por nosotros, en todo el orden de cosas. Los otros que pueden estar enojados son la gente de las regiones, porque capaz que a alguien se le ocurrió leer el artículo 249. Eso sería impresionante. ¿Qué dice, mi estimado telepensante, el artículo 249? La administración y las entidades territoriales deben contribuir a la corrección de las desigualdades que existen entre ellas. La ley establecerá fondos de compensación para las entidades territoriales con menor capacidad fiscal. El órgano competente sobre la base de criterios objetivos sugerirá al legislador los recursos que deberán ser integrados a estos fondos. Usted sabe cuál es una de las regiones más pobres del país, la Araucanía. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede emprender absolutamente ningún negocio sin que se lo destruya el narcoterrorismo. O sea, con el artículo 249, inciso 1, van a obligar a las regiones donde todavía se puedan desarrollar actividades productivas a sostener económicamente a los grupos narcoterroristas que gobiernan las regiones no productivas a través del aparato estatal. Le voy a leer de nuevo el artículo. Artículo 249, inciso 1. La administración y las entidades territoriales deben contribuir a la corrección de las desigualdades que existen entre ellas. Inciso 2. La ley establecerá fondos de compensación para las entidades territoriales con una menor capacidad fiscal.
El órgano competente, sobre la base de criterios objetivos, sugerirá al legislador los recursos que deberán ser integrados a estos fondos. También, entre esta gente que le grita al presidente Boric podrían estar aquellos padres que se han dado cuenta que les quitaron el derecho preferente. Para educar a sus hijos ahora solamente tienen una cierta libertad para elegir. También podría haber gente religiosa que no estuviese dispuesta a que se consagre por ley el asesinato de niños por nacer. Podría también esa misma gente religiosa haberse dado cuenta que aquí no va a haber ningún estado laico, porque no hay estado laico donde nosotros se nos impone una religión que es heterofóbica, secesionista y estatista. Eso es lo que se está haciendo. Ahí pueden revisar el artículo 35, inciso 4, donde la educación, dice, se rige por principio de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género. Pluralismo. Tiene carácter no sexista. Eso, mi estimado telepensante, es negarle a un niño que es niño y a una niña que es niña. Así de simple. Eso es el no sexismo. Y lo digo con mucha tranquilidad porque lo estudié desde incluso sus orígenes en la década del 50. También podrían estar enojados, eso sí, los dueños de los establecimientos escolares, porque el Estado solo financiará la educación pública y esta constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial, dice el proyecto de nueva Constitución, para lo cual articulará y gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico. No es laico. Acá hay una religión que es materialista, que ya le dije, es una religión heterofóbica, es una religión estatista, es una religión secesionista, es una religión que tiene un ideal político que es la narcodictadura. Así es que aquí sí hay una religión, ¿ya? Eso está clarísimo. Ahora, igual, dentro de quienes también están enojados con Boric, que no son solamente los de la extrema izquierda, sería ideal que están enojados porque no soltó a la gente de la primera línea y quizás, ¿qué promesas hay ahí? ¿Por qué hay tanta rabia? Yo me vuelvo a preguntar. Quizás, mi estimado telepensante, también hay gente que leyó el artículo 30 y el 31, que son víctimas hoy día del narcotráfico, del narcoterrorismo, de los vándalos, de los homicidas y de los psicópatas. Fíjese que el artículo 30 establece que ninguna persona privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ni a trabajo forzoso. Asimismo, esa primera parte estamos todos de acuerdo, pero después lo que sigue no, pues. Asimismo, no podrá ser sometida a aislamiento o incomunicación como sanción disciplinaria. Mi estimado telepensante, en Italia solo así pudieron acabar con las mafias, entre comillas, acabar. El artículo 31, inciso 1, las personas privadas de libertad tienen derecho a hacer peticiones a la autoridad penitenciaria y al tribunal de ejecución de la pena para el resguardo de sus derechos y a recibir una respuesta oportuna. Asimismo, tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal y directo y periódico con sus redes de apoyo. Los narcoterroristas con sus redes de apoyo. Y esto es un derecho consagrado a nivel constitucional. Y todavía hay gente razonable que está por el apruebo. Ahora, capaz que esa gente está por el apruebo porque el artículo 46 es fantástico. Es fantástico, mi estimado telepensante, fantástico. Dice, toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección. ¿Por qué no hicieron un artículo donde diga toda persona tiene derecho a ser rica, multimillonaria? Porque ya, de hecho, hasta el placer sexual está consagrado. Usted tiene derecho, digamos. Yo no sé cómo el Estado a uno le puede asegurar eso, digamos, pero bueno. Acá el Estado asegura a toda persona el derecho al trabajo y a la libre elección. Si yo quiero trabajar de astronauta, me tienen que dar trabajo, ¿o no? El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad del trabajo, el descanso, el disfrute del tiempo libre, gracias a Estado por asegurarme el disfrute del tiempo libre, a la desconexión digital, a la garantía de indemnidad y al pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. Dejémoslo ahí, ¿ya? Bueno, podemos sumar en lo que respecta a los derechos sociales que le interesa a la gente,
que el artículo 51 dice: toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno, contemplando al menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia, la seguridad de la tenencia. Ahí está la clave. Artículo 51, usted va a ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la línea número 6, entonces ahí usted encuentra la seguridad de la tenencia, no la propiedad de la vivienda. Ahí está la trampa, ¿ve? Ahora, si nos vamos en salud, Marcela Cubillos en su libro Leer antes de votar, ahí tenemos, yo ya lo cité en la entrevista, excelente entrevista que nos dio Aliro Galleguillos con Martina Rau el lunes. Véala, vale la pena para que se entere de en qué va a terminar el tema de salud. Ni más ni menos por lo que nos estuvieron 2 años encerrados, mi estimado telepensante. Si esto no le interesa a nadie, entonces estamos fritos. Miren lo que dice. Las cifras son elocuentes. 2.100.000 chilenos están en la lista de espera para recibir atención médica. Hay 3.400.000 usuarios en ISAPRES y 14.600.000 en FONASA. El 48% de los usuarios de FONASA se atiende en el sector privado, o sea, casi la mitad, gracias a la modalidad de la libre elección. Por lo que en realidad en Chile se atienden en el sector privado 8.600.000 personas. El 64% de los chilenos quiere elegir entre una salud pública y la privada. El 22% prefiere solo la privada y un 14% prefiere solo la pública. O sea, ese grupo que está atacando al presidente podría ser de ese 64% que no quiere que le quiten su derecho a elegir entre una salud pública y una privada, además de que le carguen el sistema público con esos más de 8 millones de personas que hoy día se atienden en la salud privada, con lo que naturalmente el sistema público va a colapsar. Lo que nadie ha hablado es del artículo 54, que nos asegura morirnos de hambre. Dice: es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, la distribución y el consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada. El comercio justo. Esto es como el precio justo, el comercio justo. Y sistemas alimentarios ecológicamente responsables. Lo voy a dejar ahí nomás, porque ya la cosa es de patio, ¿no? Ahora, también cada persona que en Chile tenga una propiedad puede estar enojada, porque resulta que hoy día su propiedad se le va a asignar ese precio justo del que tanto se ha hablado y además tiene una función social y ecológica. Imagínense lo que es determinar la función ecológica de la propiedad. Además, mi estimado telepensante, para aquellos que se dedican al negocio inmobiliario. Artículo 51, inciso 5. Asimismo, establecerá mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público de conformidad con la ley. Eso es fijación de precios. Parece que todavía mucha gente no se da cuenta, 38% del país, de todo esto, porque probablemente están mirando el artículo 91 que establece que toda persona tiene derecho al ocio, al descanso y a disfrutar del tiempo libre. Si yo fuera Boric, guardaría silencio y oiría la voz de un viejo político, zorro, porque más sabe el diablo por viejo, dice el antiguo dicho. Oigámoslo nosotros también. Los compañeros lamentablemente han aprendido una parte de la historia del socialismo, no toda la historia del socialismo chileno. Porque el socialismo chileno se levantó luchando por su autonomía. Y yo creo que este es el punto clave. Lamento que algunos compañeros este tema lo subestimen. El proyecto comunista en el mundo fracasó por esto, compañeros. Porque las alianzas políticas de los llamados frentes populares que sostenían los países de la órbita soviética, permítame la expresión para ser más gráfico, no es mi lenguaje, pero por el tiempo, tenían partidos que eran títeres, no partidos autónomos.
Había, entre comillas, pluripartidismo, pero se hacía lo que el partido dirigente decía, lo que el Partido Comunista decía. Mi estimado telepensante, existe en la teoría política el pluralismo de primera y de segunda generación. El pluralismo de primera generación es el republicanismo madisoniano, es decir, la discusión de los Founding Fathers, de los padres fundadores en Estados Unidos, respecto del peligro que implicaba que una mayoría pudiese destruir los derechos de una minoría. El pluralismo de segunda generación se hace cargo justamente del mismo fenómeno, pero a la inversa, que una minoría pueda destruir los derechos de una mayoría. Ante eso estamos hoy día en este país. Ese fenómeno surge con el marxismo y se ha ido perfeccionando usando todos los escalones democráticos para poder realizar su imposición de proyecto totalitario frente a la ciudadanía. Si se realiza en definitiva la discusión de una nueva constitución, es muy importante que se revise el pluralismo de segunda generación con autores como Robert Dahl, ¿no es cierto? El aporte que hace es que tras la experiencia totalitaria, esta teoría centra sus preocupaciones en el surgimiento de estas minorías, que están muy bien organizadas frente a mayorías apáticas e indiferentes, que es lo que tuvimos en Chile. Mayorías apáticas e indiferentes a todo lo político. Salieron a reclamar, muy bien, por abusos, y por el abuso principal aquí lo hace el Estado. El Estado a uno le quita plata y no le entrega servicio de vuelta. Y revise, como ya le dije, la entrevista al doctor Aliro para que se dé cuenta de cómo está funcionando al menos el sistema público de salud, ¿no es cierto?, donde se pierde la plata. La pregunta es cómo evitar las tiranías a partir de la existencia de minorías como el Frente Amplio, como el Partido Comunista, como ciertos movimientos sociales que son totalitarios. Tienen vocación totalitaria. Y la respuesta que ellos dan es que tiene que haber una institucionalidad que permita el check and balance, que nunca ninguna de esas minorías con vocación totalitaria logren el poder total, que es justo lo que destruye el proyecto de nueva constitución, porque deja al presidente, ¿no es cierto?, con esta capacidad primero legislativa durante 6 meses sin ningún otro control que el del contralor que él mismo nombra, porque deja en definitiva a ya lo sabemos, una Cámara de Diputados con todo el poder. Y ese es un tema fundamental del que hacerse cargo, que existiendo estas minorías totalitarias, que es imposible evitarlas, al menos la institucionalidad permita la convivencia de manera tal que nunca ninguna de ellas llegue a tomar el control del poder político, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer acá, en vista que hoy día sí tenemos una minoría totalitaria ocupando posiciones de poder y que no va a estar dispuesta a soltarlas fácilmente, es si es que la centroizquierda va a ser capaz de derrotar a la extrema izquierda. Vamos nuevamente con Camilo Escalona. Somos un partido libertario, eso es lo que nos caracteriza. Este fue el centro de la fundación del Partido Socialista. Por eso es que el compañero Ramón Sepúlveda Leal, secretario general del Partido Comunista durante muchos años, fue fundador de nuestro partido el 19 de abril de 1933, porque rechazó el estalinismo, porque rechazó la burocratización y el autoritarismo del movimiento comunista internacional. Esto es lo que caracterizó esto de la esencia del socialismo, compañeras y compañeros. Bueno, lo segundo ya se refiere a cuestiones de la política contingente. Disculpen una última reflexión, compañeros. Lo que dice el compañero Andrés es muy cierto, compañero. El partido que tiene más votos en Chile es la democracia cristiana. Nosotros estamos confundiendo la crisis irreparable que tiene la cúpula demócrata cristiana, la estructura partidaria, con la cultura política que existe en Chile, que es la mayoritaria, tiene 700.000 votos. A los campesinos no se les olvidó que la reforma agraria se hizo cuando Efraín Montalva era presidente de la República. En la segunda vuelta, esa es esencial, compañeras y compañeros. Si nosotros queremos derrotar a la derecha, no se puede decir así tan livianamente, no, se desfondó, compañeros, por favor. ¿Cómo es posible? Se confunde la crisis, que es irreparable, de la cúpula, de la burocracia partidaria, con una corriente histórica que en nuestro país tiene raíces populares muy profundas, compañeros. Yo
no tengo ningún apego hacia la democracia cristiana como partido, compañero. Yo he recorrido Chile entero. He estado en los pueblos más chicos. Se me ocurre ahora, se me viene a la cabeza la comuna de Chehuaco, en Ñuble. Ahí los democristianos tienen el 40% de los votos. O tienen un alcalde. O tienen 1 o 2 concejales. Compañeros, hay que tener voluntad de poder. La voluntad de poder implica trabajar con el conjunto de las fuerzas que se tienen que agrupar necesariamente para ganar el poder. Finalmente, mi estimado telepensante, yo voy a hacer mi hipótesis acá. Muchos de los que le gritan traidor y amarillo a Gabriel Boric son aquellos que apoyaron a Daniel Jadwe. Sabemos que Jadwe se fue en contra de este acuerdo por reformar el proyecto de nueva constitución. Shaulson dice que Tellier es el que más se benefició de este acuerdo, porque prácticamente no se cambió nada. Y me parece que ahí hay una clave de comprensión que no termina de decirse. Chile es un país hoy día que requiere de una voluntad de poder, como la que está pensando Escalona a través de los acuerdos. Pero lo que tenemos no es una voluntad de poder a través de los acuerdos, porque el poder político no sirve de nada si a la base no tiene la coerción. No existe poder político, mi estimado telepensante, donde no hay coerción. Yo estoy hablando de fuerza racional de parte de las entidades del Estado, que son las indicadas para ejercer dicha fuerza. ¿Usted cree, le pregunto, que Gabriel Boric va a estar dispuesto a sacar a Fuerzas Armadas y de Orden a la calle en caso de haber otro episodio tipo 18 de octubre? Tellier y Jadwe se las están jugando a esta pequeña minoría de gran fuerza, de gran violencia, que nadie va a contrarrestar. Si no pudo Piñera, imagínese qué es lo que va a hacer Boric. ¿En serio? ¿Irse en contra de quienes hoy día lo llaman amarillo? ¿Irse en contra de ese partido comunista que lo está manejando como un títere? ¿Intentar seguir el ejemplo en esto de Salvador Allende? A pesar de que a Camilo Escalona se le olvida de que Salvador Allende fue víctima del Partido Socialista y no del comunista. Pero bueno, en este caso sí aplica la interpretación. ¿Usted cree, mi estimado telepensante, dijo Tellier, que se venían tiempos muy oscuros para Chile si ganaba el rechazo? Y hay varias amenazas, incluso de Fernando Atria, del uso de la violencia. Este gobierno, con Isquia Siches de ministra del Interior, ¿cree usted que le va a pedir a la Fuerza Carabinera o a la Fuerza Armada controlar la subversión manejada por el Partido Comunista y los sectores más extremos? Le dejo la pregunta.